¿Imaginas un líder que sobrevive a motines internos en su propio partido, escándalos de corrupción que salpican a sus más cercanos aliados, amnistías controvertidas que dividen a España entera y hasta ataques furiosos de multitudes enfurecidas que lo obligan a huir bajo una lluvia de barro y objetos mientras su gobierno tiembla al borde del abismo? Esa es la vida de Pedro Sánchez, el presidente que ha convertido cada día en la Moncloa en una batalla épica por la supervivencia política, donde cada decisión parece un paso al filo de un precipicio. Hola amigos, bienvenidos a este canal donde desentrañamos los secretos más oscuros y fascinantes de la historia contemporánea de España. Hoy nos sumergimos en la tormenta perfecta que ha marcado el prematuro de Pedro Sánchez, un viaje lleno de intrigas palaciegas, traiciones inesperadas y desafíos que pondrían a prueba el temple de cualquier estadista. Antes de continuar con esta historia que te mantendrá al borde del asiento, déjame pedirte algo simple. En los comentarios, escribe qué crisis política crees que podría derribar finalmente a Pedro Sánchez, o si piensas que es invencible como un superviviente nato. Pedro Sánchez nació el 29 de febrero de 1972 en Madrid, en el seno de una familia de clase media con raíces sólidas en la izquierda española, hijo de un empresario del ramo de la construcción y una ama de casa que siempre inculcó valores de servicio público. Desde joven mostró un carácter ambicioso y tenaz, estudiando ciencias económicas en la Universidad Complutense de Madrid, donde se licenció con honores, y más tarde obtuvo un doctorado en economía que sería cuestionado años después en medio de una tormenta mediática. Su entrada en la política no fue un camino de rosas, sino un ascenso meteórico marcado por el esfuerzo constante en las bases del Partido Socialista Obrero Español, donde empezó como militante local en el distrito de Fuencarral el Pardo, organizando actos y defendiendo causas obreras, con una energía que ya presagiaba su futuro combativo. En aquellos primeros años, Sánchez se forjó en el fuego de la militancia de base, trabajando como consultor económico para la Organización de Consumidores y Usuarios, y como profesor universitario, lo que le dio una visión pragmática de los problemas cotidianos de los españoles, desde la inflación hasta la desigualdad laboral. Pero el verdadero salto cualitativo llegó en 2011, cuando fue elegido diputado por Madrid en las Cortes Generales, uniéndose a la ejecutiva del PSOE bajo la dirección de Alfredo Pérez Rubalcaba, quien vio en él un potencial renovador para un partido desgastado por la crisis económica global, que había golpeado duramente a España con un desempleo juvenil rozando el 50%. Sánchez no era el favorito de las élites del partido, sino un outsider con carisma y un discurso fresco que conectaba con las bases desencantadas, prometiendo regeneración y un socialismo del siglo XXI alejado de los vicios del pasado. Sin embargo, esta primera etapa ya insinuaba las tormentas por venir, ya que Sánchez chocó frontalmente con los varones regionales del PSOE, quienes lo veían como un madrileño demasiado ambicioso y poco experimentado en las complejidades territoriales de España. En 2013 asumió la vicesecretaría general del partido bajo Alfredo Pérez Rubalcaba, pero tras la muerte de este en 2014 se lanzó a las primarias internas con un mensaje disruptivo que lo catapultó inesperadamente a la Secretaría General en julio de ese año, derrotando a pesos pesados como Eduardo Madina y el aparato del partido que apostaba por una continuidad más conservadora. Aquel triunfo fue un terremoto interno, porque Sánchez ganó con el apoyo masivo de las bases, pero sin el respaldo de los líderes territoriales, lo que sembró las semillas de la primera gran crisis que lo pondría contra las cuerdas en cuestión de meses. Mientras España navegaba por las aguas turbulentas de la formación de gobiernos tras las elecciones generales de diciembre de 2015, donde el PSOE obtuvo sus peores resultados históricos con solo 89 escaños, la llegada de Podemos como fuerza emergente de la izquierda radical complicó aún más el panorama político español fragmentado en un mosaico de partidos sin mayorías claras, y Sánchez se encontró en el ojo del huracán, defendiendo una línea dura contra cualquier pacto con el Partido Popular de Mariano Rajoy, acusado de corrupción en el caso Gürtel, que devoraba al gobierno conservador. Su negativa a la gran coalición con Rajoy era un principio inquebrantable, pero también lo aislaba políticamente, mientras el rey, Felipe VI, encargaba la ronda de consultas a los líderes partidarios en vano, ya que nadie lograba sumar apoyos suficientes para gobernar. Sánchez apostó por un pacto de izquierdas con Podemos, liderado por Pablo Iglesias,
pero las exigencias de este último sobre ministerios y políticas públicas chocaron con las resistencias internas del PSOE, generando tensiones que escalarían a una rebelión abierta en el partido. En este contexto de parálisis nacional, Sánchez se mantenía firme en Ferraz, la sede del PSOE, resistiendo presiones crecientes de los varones territoriales, como Susana Díaz en Andalucía o Javier Fernández en Asturias, quienes veían en su liderazgo obstinado la causa del declive socialista. Las elecciones repetidas de junio de 2016 no mejoraron la situación, con el PSOE cayendo a 85 escaños, superado incluso por Ciudadanos en algunos sondeos, lo que desató la furia de los críticos internos, acusándolo de llevar al partido al abismo por su rechazo a facilitar un gobierno del PP. La gota que colmó el vaso llegó con los malos resultados en las elecciones autonómicas gallegas y vascas de septiembre de 2016, donde Podemos superó al PSOE en varias regiones, confirmando el temor de una izquierda dividida que regalaba el poder a la derecha. El 28 de septiembre de 2016 estalló la bomba, cuando 17 miembros de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE dimitieron en masa, forzando la disolución del órgano rector y exigiendo la cabeza de Sánchez en un episodio apodado La Guerra de las Rosas, por su brutalidad fratricida. Sánchez se atrincheró en Ferraz, rodeado de sus fieles bases, que lo aclamaban como un mártir, mientras los rebeldes formaban una gestora liderada por Javier Fernández para tomar el control del partido y abrir la puerta a la abstención, que permitiría a Rajoy investirse presidente por tercera vez. Aquella crisis partió al PSOE en dos mitades irreconciliables, con manifestaciones frente a la sede partidaria de militantes leales gritando «No es no», en referencia a la consigna de Sánchez contra Rajoy, y policías conteniendo el caos mientras los medios nacionales e internacionales diseccionaban la mayor implosión interna de la historia reciente del socialismo español. Sánchez no se rindió fácilmente, convocando militantes a primarias extraordinarias para octubre, pero la gestora las bloqueó, alegando ilegitimidad, lo que prolongó la agonía durante días de incertidumbre absoluta, donde el futuro del partido pendía de un hilo y España seguía sin gobierno estable. Finalmente, el 1 de octubre de 2016, tras una resistencia heroica y desgarradora, Sánchez presentó su dimisión irrevocable, pero no sin prometer volver más fuerte, jurando que el PSOE no sería cómplice de la corrupción popular y que las bases decidirían el rumbo. Aquel episodio no solo lo humilló públicamente, sino que lo catapultó a la condición de antihéroe para unos y traidor para otros, sembrando una división que marcaría su regreso triunfal meses después, mientras Rajoy gobernaba con una minoría frágil y expuesta a nuevos escándalos, que abrirían la puerta a la venganza política de Sánchez. La abstención socialista permitió a Rajoy mantenerse en el poder, pero el gobierno del PP se tambaleó bajo el peso acumulado de la Gürtel y otros casos de corrupción que erosionaban su legitimidad día a día, mientras Sánchez lamió sus heridas en la oposición interna, viajando por España para reconectar con las bases y criticar sin piedad la gestión conservadora en temas como la crisis catalana, que estallaba con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. Sánchez capitalizó el descontento organizando foros y mítines donde denunciaba la represión policial ordenada por Rajoy y prometiendo un nuevo pacto territorial que sanara las heridas de España sin romper su unidad indivisible. Su estrategia funcionó, y en las primarias del PSOE de mayo de 2017 arrasó con más del 50% de los votos frente a la oficialista Susana Díaz y el Pacto Andaluz, confirmando su regreso como secretario general con un mandato blindado de las bases. Con su liderazgo reforzado, Pedro Sánchez no perdió tiempo y aprovechó el escándalo de corrupción que devoraba al gobierno de Mariano Rajoy en el caso Gürtel, cuya sentencia del 29 de junio de 2018 confirmó una trama masiva de sobornos y financiación ilegal que implicaba directamente al Partido Popular y a su líder máximo. Aquel veredicto fue el detonante perfecto, ya que mientras Rajoy defendía su inocencia en el Congreso, un diputado socialista registró una moción de censura constructiva, el 1 de junio de 2018, respaldada inicialmente por Podemos, Ciudadanos e independentistas catalanes, en un pacto de conveniencia que parecía imposible, pero que Sánchez negoció con maestría en sesiones maratonianas de 17 horas, llenas de giros inesperados y tensiones al límite. El día clave llegó el 1 de junio, cuando Ciudadanos se retiró a última hora, dejando a Sánchez al borde del fracaso,
Pero su intervención final en el hemiciclo, un discurso épico de casi 3 horas, cargado de acusaciones directas contra Rajoy por mentir al rey y al pueblo español, selló el destino del conservador, quien vio como 180 diputados votaban a favor de la moción, 81 en contra y 110 se abstuvieron, culminando en la primera moción de censura exitosa de la democracia española, que catapultó a Sánchez a la Moncloa como presidente del gobierno en ejercicio con solo 84 escaños propios en un parlamento fragmentado, donde cada ley sería una batalla campal. El nuevo gobierno socialista era un gabinete en minoría, formado por figuras leales como Carmen Calvo como vicepresidenta y ministros jóvenes como Josep Borrell en Exteriores. Pero la euforia duró poco, porque apenas 2 semanas después estalló la primera crisis interna, cuando la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, no, la ministra era Maxine Huerta de Cultura y Maxine Díaz Ábalos de Fomento, pero el escándalo golpeó con la dimisión de la ministra de Trabajo, Fátima Báñez. No. La primera bomba fue la de Maxine Huerta, ministro de Cultura, quien renunció el 13 de junio de 2018, apenas 7 días después de la investidura, acusado de fraude fiscal por no declarar ingresos de sus empresas anteriores mientras dirigía un programa televisivo, lo que generó titulares demoledores y obligó a Sánchez a reorganizar su equipo en plena luna de miel. No pasó ni una semana y el 14 de junio cayó Andrés Hughes, no, Maxime Díaz Ábalos, no. El siguiente fue el ministro de Trabajo. El 14 de junio dimitió Ábalos. No, fue el ministro de Trabajo, Fátima Báñez, no. Recordemos los hechos precisos. El 13 de junio dimitió Maxine Huerta por fraude fiscal y al día siguiente, el 14 de junio, Carmen Montoñ, la ministra de Sanidad, Educación y Vocación Profesional, renunció por plagio en su máster universitario. Un escándalo que salpicaba directamente a Sánchez, quien había sido compañero de máster en la misma universidad, cuestionando su propia integridad académica. Aunque él se salvó de la quema personal. Estas dimisiones consecutivas pintaron un gobierno tambaleante desde el arranque, con la oposición gritando amateurismo y los medios diseccionando cada paso de Sánchez, quien respondía con una rotación ministerial express, incorporando a Meritxell Batet en política territorial y a Reyes Maroto en transición ecológica. Pero el verdadero desafío llegó con la crisis catalana que ardía en su punto álgido, tras el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la huida de Carles Puigdemont a Bélgica. Sánchez prometió diálogo sin romper la Constitución, pero su amnistía futura ya se vislumbraba en gestos como la reunión con el presidente Quim Torra en agosto de 2018, donde defendió el derecho a decidir catalán, lo que indignó a la derecha y al PSOE constitucionalista, acusándolo de traicionar los principios unitarios del partido. Mientras tanto, la economía española empezaba a resentir la herencia de Rajoy, con un crecimiento del 2,6%, pero un desempleo del 15,3%, y tensiones sindicales que Sánchez calmaba con subidas del salario mínimo hasta los 862 euros mensuales. Una medida popular entre las bases, pero criticada por la patronal como un riesgo inflacionario en un contexto de recuperación frágil. Las elecciones generales del 28 de abril de 2019 fueron el primer gran test para Sánchez, quien obtuvo 120 escaños, un avance histórico para el PSOE, pero insuficiente para gobernar en solitario, ya que el PP, Ciudadanos y Vox sumaban 153 escaños en un bloque de derecha endurecido por el auge ultraderechista. Sánchez se negó a pactar con Podemos por diferencias en la investidura fallida de julio, donde Pablo Iglesias exigía ministerios clave y un programa maximalista que chocaba con la moderación socialista, llevando a unas nuevas elecciones el 10 de noviembre de 2019, en un clima de hartazgo nacional, donde la fragmentación parlamentaria alcanzaba récords históricos. En aquellas segundas elecciones, el PSOE subió a 136 escaños, pero Vox irrumpió con 52, entrando en varias autonomías, y Sánchez, finalmente, cedió pactando un gobierno de coalición con Unidas Podemos, el primero de la historia de la Quinta República, con Pablo Iglesias como vicepresidente,
Segundo, un matrimonio de conveniencia lleno de roces desde el principio, porque las diferencias ideológicas sobre la monarquía, el independentismo y la economía prometían tormentas constantes. La pandemia de COVID-19 irrumpió en marzo de 2020 como un tsunami que puso a prueba el liderazgo de Sánchez, quien decretó el primer estado de alarma el 14 de marzo, cerrando fronteras y confinamiento domiciliario estricto, salvando vidas con 240.000 casos iniciales, pero a costa de una economía devastada, con un parón brutal del turismo que representaba el 12% del PIB y un desempleo saltando al 16%. Sánchez negoció los fondos europeos Next Generation EU por valor de 140.000 millones de euros, la mayor inyección de capital en la historia española. Pero las críticas llovían por la gestión opaca de las mascarillas, donde su exasesor, Koldo García, fue implicado años después en comisiones ilegales por contratos públicos, salpicando a su ministro de Transportes, José Luis Ábalos, quien dimitió en 2024, pero cuya sombra ya planeaba en 2020, con rumores de enchufes familiares. El rey emérito Juan Carlos I agravó la crisis al huir a Abu Dhabi en agosto de 2020 por investigaciones de corrupción en Arabia Saudí. Y Sánchez impulsó una reforma de la corona quitándole el aforamiento, pero sin tocar los trapos sucios de la monarquía que algunos medios vinculaban a favores pasados del PSOE. La coalición con Podemos se resquebrajó pronto con dimisiones como la de Iglesias en marzo de 2021 por el caso Dina, de su pareja investigada por tráfico de influencias, lo que obligó a Sánchez a asumir la vicepresidencia, primero él mismo y luego a Nadia Calviño, en un malabarismo político constante. La crisis catalana escaló con la mesa de diálogo iniciada en 2024, pero ya en 2021 Sánchez concedió indultos a los líderes independentistas condenados por el Procés, como Oriol Junqueras, saliendo de prisión en junio de ese año, un gesto que estabilizó temporalmente las relaciones, pero desató furia en la calle con manifestaciones masivas del 16 y julio gritando traidor a Sánchez y rompiendo España en dos bandos irreconciliables. Mientras la izquierda aplaudía a la mano tendida, la derecha juraba venganza, y el PSOE perdía apoyo en las municipales de 2021, donde el PP recuperaba terreno en Madrid, con Isabel Díaz Ayuso como alcaldesa eterna. Un revés que humilló a Sánchez, quien vio cómo su apuesta por el diálogo catalán le costaba votos en el resto de España, profundizando la polarización nacional. El pacto de investidura con Junts per Catalunya en noviembre de 2023 marcó un punto de no retorno para Pedro Sánchez, quien tras unas elecciones generales el 23 de julio, donde el PSOE obtuvo 115 escaños insuficientes para gobernar en solitario, se vio obligado a negociar con Carles Puigdemont, el líder independentista exiliado en Waterloo, exigiendo una ley de amnistía total para todos los implicados en el procés catalán, desde el referéndum ilegal del 2017 hasta los líderes condenados por sedición y malversación. Aquel acuerdo secreto negociado en Bruselas durante semanas de idas y venidas generó un terremoto político, porque Sánchez había jurado públicamente en televisión que jamás concedería una amnistía rotunda y tajante, negándola hasta 5 veces en un debate televisivo, lo que lo dejó expuesto a acusaciones de mentir al pueblo español, en un contexto donde la derecha, liderada por Alberto Núñez Feijóo del PP y Santiago Abascal de Vox, clamaba traición a la Constitución, pintando a Sánchez como un presidente dispuesto a romper España por aferrarse al poder absoluto. La ley de amnistía, impulsada en agosto de 2023 por el Gobierno de coalición, generó semanas de debates parlamentarios intensos, con el Tribunal Constitucional interviniendo de urgencia, suspendiendo artículos clave y manifestaciones multitudinarias en Madrid, con cientos de miles gritando no a la amnistía, mientras Puigdemont celebraba desde Bélgica el fin de la represión estatal, aunque su regreso a España seguía envuelto en incógnitas legales que mantenían la tensión al rojo vivo. La aprobación parcial de la amnistía en mayo de 2024 liberó a figuras como Oriol Junqueras y Jordi Turull, pero desató una rebelión interna en el PSOE, con jueces socialistas históricos como José Manuel Barbero renunciando públicamente al partido, acusando a Sánchez de dinamitar el Estado de Derecho y pactar con terroristas, en referencia velada a los independentistas radicales. Sánchez defendió la medida como un acto de concordia necesario para normalizar Cataluña y enfocarse en prioridades como la vivienda y la transición ecológica. Pero las encuestas mostraban un desgaste brutal,
con el PP subiendo a 248 escaños en sondeos hipotéticos y Vox consolidándose como tercera fuerza, alimentando un clima de crispación que culminó en la primera manifestación violenta contra Sánchez en Ferraz, donde radicales de derecha lanzaron barro, huevos y objetos hirientes, obligándolo a huir escoltado por la policía, en una escena humillante captada por todas las televisiones nacionales. Aquel episodio no solo simbolizaba el odio visceral acumulado, sino que presagiaba mayores tormentas, porque mientras Sánchez maniobraba para blindar su presidencia con presupuestos prorrogados hasta 2025, la corrupción empezó a acechar desde dentro, con el caso Koldo estallando como una bomba atómica en febrero de 2024, implicando a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y mano derecha de Sánchez, en una trama de comisiones ilegales por contratos de mascarillas durante la pandemia, valorados en 52 millones de euros, adjudicados a empresas fantasma. El juez del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, destapó grabaciones de enchufes y sobornos donde Koldo García, ex asesor de Ábalos, confesaba haber repartido millones a cambio de favores políticos, salpicando directamente al núcleo duro del PSOE y generando la primera dimisión ministerial forzada, con Ábalos expulsado del partido, pero negando culpabilidad mientras Sánchez comparecía en Moncloa jurando que no toleraría corruptos en sus filas, aunque rumores de implicación personal circularon en la prensa conservadora, cuestionando si el presidente sabía de las irregularidades desde 2020. La crisis se profundizó con el caso Begoña Gómez, esposa de Sánchez, investigada por tráfico de influencias en la Universidad Complutense, por recomendar empresas amigas en contratos públicos durante su rol como presidenta del Club de Mentores, lo que obligó a Sánchez a reflexionar públicamente durante 5 días en abril de 2024, anunciando que seguiría en política, pero con una estrategia de regeneración que incluía auditorías internas, aunque la oposición exigía su dimisión inmediata, convocando protestas diarias frente a la Moncloa con pancartas de «Ladrón» y «Fuera Sánchez». Aquella hemeroteca implacable recordaba sus promesas de regeneración democrática del 2018, haciendo que su credibilidad se resquebrajara como un castillo de naipes, mientras el PP presentaba querellas y el fiscal general Álvaro García Ortiz caía en septiembre de 2024 por filtraciones judiciales, en un contexto de ataques coordinados que pintaban al gobierno como una mafia organizada. La legislatura de 2023 a 2025 se convirtió en un carrusel de escándalos con el caso de los ERE andaluces resucitando fantasmas del pasado socialista, y el caso Tito Berni salpicando al PSOE de Canarias con fiestas pagadas por empresarios a cambio de subvenciones públicas, donde audios comprometían a ministros regionales y alimentaban la narrativa de corrupción sistémica endémica en el sanchismo. Sánchez respondía con maniobras parlamentarias maestras, asegurando apoyos de ERC y Junts a cambio de transferencias como la gestión de Rodalias en Cataluña. Pero cada cesión avivaba el fuego separatista, con Puigdemont exigiendo más soberanía fiscal y referéndums encubiertos, lo que ponía a Sánchez en una cuerda floja, donde ceder era traicionar a España, y no ceder arriesgaba la caída del gobierno. La economía resistía con un crecimiento del 2,5% en 2024, gracias a los fondos europeos, pero la inflación del 4% y el desempleo juvenil del 28% generaban malestar social con huelgas masivas de agricultores contra el Pacto Verde Europeo que Sánchez defendía alineándose con Bruselas, aunque domesticándolo con excepciones para el campo español, en un equilibrio precario que evitaba revueltas mayores, pero no silenciaba las críticas de la patronal por impuestos récord a la banca y energéticas. En el plan internacional, Sánchez se jugaba la carta de la diplomacia progresista, reconociendo el Estado palestino en mayo de 2024, junto a Irlanda y Noruega, enfureciendo a Israel y Estados Unidos, mientras mantenía lazos con Marruecos, renovando el pacto migratorio de 2022, que redujo las pateras en el 90%, pero a costa de cesiones territoriales en el Sáhara Occidental, que indignaron a Argelia, cortando relaciones gasísticas y disparando los precios energéticos en España. Aquellas decisiones posicionaban a Sánchez como líder audaz en la escena global, pero en casa alimentaban acusaciones de frivolidad geopolítica, priorizando agendas ideológicas sobre intereses nacionales. Mientras la OTAN presionaba por elevar el gasto en defensa al 2% del PIB, un umbral que España rozaba pero no alcanzaba,
generando tensiones con aliados como Estados Unidos, en un contexto de guerra en Ucrania donde Sánchez enviaba material letal por primera vez en 2024, rompiendo tabúes históricos del PSOE pacifista. La crisis de seguridad europea, con amenazas rusas, y el rearme alemán obligaban a Sánchez a rondas de consultas con todos los portavoces parlamentarios, prometiendo no recortar gasto social, pero el rechazo de Bildu y Podemos complicaba la aritmética, dejando al gobierno en minoría perpetua, dependiente de favores independentistas que podían retirarse en cualquier momento. El 2025 amaneció como un año de definiciones brutales para Pedro Sánchez, cuyo gobierno entraba en su 7º año en el poder con una mayoría parlamentaria tan frágil como un cristal expuesto a un vendaval constante, donde cada voto de Junts o ERC podía ser el último clavo en el ataúd político. La crisis del caso Koldo mutó en una avalancha imparable cuando en febrero el juez Leopoldo Puente del Tribunal Supremo ordenó la detención de Koldo García y abrió piezas separadas contra José Luis Ábalos y Víctor de Aldama, el empresario gallego que confesó haber repartido sobornos millonarios en maletines a cambio de adjudicaciones fraudulentas de mascarillas durante la pandemia. Un escándalo que escaló en junio con la implicación de Santos Cerdán, el secretario de organización del PSOE número 2 indiscutible de Sánchez, arrestado por cohecho, organización criminal y tráfico de influencias en una trama que olía a cloaca desde Ferraz hasta la Moncloa. Sánchez compareció en el Congreso el 12 de noviembre de 2025, defendiendo su gestión económica con datos de déficit reducido en 70 puntos porcentuales y deuda contenida, pero bajo un fuego cruzado de Alberto Núñez Feijóo, quien lo acusaba de encubrir a su entorno cercano, recordando que Cerdán viajaba con él en coches oficiales y negociaba con Marruecos favores para empresas implicadas, mientras María Jesús Montero, vicepresidenta primera, replicaba con ataques al PP por su propia hemeroteca corrupta, en un debate que dejó al hemiciclo en ebullición, y a Sánchez acorralado por audios filtrados donde Cerdán pedía obras portuarias para la trama, en un viaje oficial que pintaba al gobierno como una red mafiosa camuflada de progresismo. La remodelación exprés de la Ejecutiva Federal del PSOE tras la caída de Cerdán incluyó refuerzos en control interno y la promesa de un plan estatal contra la corrupción, que afectaría a toda la administración pública, pero requería reformas orgánicas con mayorías cualificadas que Junts ya vetaba en septiembre, alegando invasión competencial catalana, dejando la iniciativa en papel mojado, mientras la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil publicaba informes demoledores en noviembre, detallando cómo la mujer de Cerdán cobraba 9.500 euros de la empresa de Koldo sin trabajar, y enchufes familiares salpicaban al hermano de Sánchez en Badajoz, investigado por malversación en el Ayuntamiento Socialista. Aquella cascada de revelaciones generó una crisis institucional sin precedentes, con el fiscal general dimitiendo por filtraciones y el Tribunal Constitucional suspendiendo leyes clave del gobierno, mientras manifestaciones semanales frente a Ferraz reunían decenas de miles exigiendo elecciones anticipadas, con lemas como Sánchez dimisión, ladrón y España rota por tus pactos traidores. Un clima de crispación que culminó en octubre con un nuevo ataque a Sánchez durante un mitin en Valencia, donde radicales lanzaron objetos y lo obligaron a abandonar escoltado en helicóptero, una imagen que recorrió el mundo simbolizando el hartazgo popular acumulado tras años de promesas incumplidas. Sánchez respondía con un discurso de resistencia en la Moncloa el 19 de noviembre, defendiendo la España de lo público y exigiendo a las autonomías compartir datos anticorrupción. Pero su tono desafiante no acallaba las encuestas, donde el PP lideraba con 260 escaños proyectados y Vox rozaba los 70, impulsados por la narrativa de un sanchismo podrido desde las raíces. En el tablero internacional, las contradicciones de Sánchez se multiplicaban, posicionándose como baluarte del multilateralismo en el G20 de Johannesburgo el 22 de noviembre, donde abogó por una solución pacífica a la crisis venezolana, rechazando reconocer a Nicolás Maduro, pero abriendo diálogos que enfurecieron a Donald Trump, quien ultimaba designar al Cártel de los Soles, organización terrorista, con vuelos sobrevenidos el sur del Caribe en riesgo inminente. Aquella postura equidistante le valió críticas de la derecha española por blando con dictadores, mientras su reconocimiento del Estado palestino y críticas a Netanyahu aislaban a España en la Unión Europea con Israel,
retirando el embajador, y Estados Unidos cuestionando envíos de armas en un contexto donde la guerra comercial de Trump amenazaba exportaciones españolas por valor de 30.000 millones de euros anuales. Marruecos capitalizaba las cesiones de Sánchez, renovando pactos migratorios que desviaban pateras a Canarias, pero a costa de tensiones con Argelia, que cortó gasoductos disparando facturas energéticas un 15% y obligando al gobierno a subsidiar hogares con 2.000 millones extras en un presupuesto ya tensionado por la crisis inmobiliaria de 2022, que colapsaba constructoras con quiebras masivas y alquileres por las nubes del 25% interanual en Madrid y Barcelona. La ruptura con Junts en noviembre de 2025 bloqueó la agenda legislativa completa, cuando Carles Puigdemont retiró apoyo a presupuestos exigiendo referéndum vinculante en Cataluña, un órdago que dejó al gobierno en minoría perpetua, incapaz de aprobar ni decretos leyes ni reformas laborales pendientes. Mientras ERC moderaba su postura, pero Bildu y Sumar complicaban la aritmética con vetos a la OTAN y subidas fiscales. Sánchez maniobraba con prórrogas presupuestarias hasta 2026 y rondas de consultas con Zelensky en la Moncloa el 18 de noviembre, prometiendo más Leopards para Ucrania, rompiendo tabúes socialistas, pero alienando a la izquierda dura que lo acusaba de belicista en una Europa en ebullición, con Rusia amenazando el Báltico y Alemania rearmándose al 3% del PIB. La crisis de seguridad europea forzaba a Sánchez a elevar gasto de defensa al 1,8%, rozando el 2% OTAN, pero sin recortes sociales, un malabarismo que generaba huelgas en sanidad y educación, con profesores gallegos y médicos vascos paralizando servicios, mientras la patronal denunciaba impuestos récord del 45% a beneficios empresariales, asfixiando inversión en plena desaceleración global. Domésticamente, la politrisis se cebaba con incendios forestales devastadores en Galicia y Canarias en verano de 2025, que arrasaron 200.000 hectáreas y mataron a 23 personas, salpicando al gobierno por falta de medios aéreos pese a fondos europeos asignados, mientras inundaciones en Valencia repetían el drama de Dana del 2024, con críticas por respuesta lenta y reconstrucción opaca, donde empresas amigas cobraban sobrecostes del 30%. Sánchez visitaba zonas afectadas con chaleco reflectante, prometiendo ayudas de 5.000 millones, pero la oposición destapaba que solo el 20% llegaba a damnificados, alimentando teorías de desvío a arcas socialistas. En un año donde el salario mínimo subió a 1.200 euros, pero la inflación energética del 6% devoraba ganancias reales, dejando a 10 millones de hogares en riesgo de pobreza. Un récord histórico que impulsaba protestas de jubilados y autónomos gritando «Sánchez mentiroso» en plazas madrileñas. La monarquía tambaleante, con Felipe VI bajo escrutinio por cacerías saudíes y emérito Juan Carlos falleciendo en exilio, agravaba la crisis institucional, con Sánchez impulsando ley de transparencia real, pero sin tocar fortunas opacas que medios vinculaban a favores pasados del PSOE, en un tablero donde cada movimiento era un paso en falso hacia el abismo final. A finales de noviembre de 2025, las especulaciones sobre un adelanto electoral se convirtieron en el eje central de la supervivencia política de Pedro Sánchez, quien desplegaba una coreografía sutil pero reconocible por los analistas como preludio de decisiones drásticas, con campañas publicitarias institucionales masivas, exaltando el crecimiento económico récord del 2,8%, el empleo juvenil por encima del 50%, y planes estratégicos de defensa industrial y tecnológica, presentados en comparecencias solemnes en el Congreso, donde defendía a España como potencia europea imparable frente a la nueva geopolítica mundial. Aquellos movimientos recordaban tácticas pasadas como las de abril de 2019, cuando tras el bloqueo presupuestario por ERC y PDeCAT, Sánchez disolvió Cortes anticipando elecciones que le valieron un repunte inesperado. O el verano de 2023, tras el batacazo municipal del 28 de mayo, donde rompió calendarios convocando generales el 23 de julio, recuperando terreno frente a un PP eufórico que se confiaba demasiado pronto. Sin embargo, el contexto actual era un campo minado, porque las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas del 19 de noviembre mostraban al PSOE estancado en los 115 escaños, con una preferencia presidencial de Sánchez subiendo al 42% gracias al voto útil de Junts, que pese al órdago de Puigdemont no rompía del todo el cordón umbilical, viendo en el socialista un mal menor frente al dominio absoluto de Feijóo, proyectado en 260 escaños.
aunque Sánchez arrollaba como líder preferido en barómetros transversales, manteniendo una brecha de 12 puntos sobre el gallego. Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, vaticinaba públicamente elecciones generales en 2026, alertando al PSOE que no podía repetir el error de mandar infantería autonómica al frente mientras la dirección nacional esperaba resultados electorales para luego culparlos de todo. Un mensaje velado que reflejaba fracturas internas donde varones como Paje o Javier Lambán de Aragón presionaban en privado por un adelanto antes de que la conjunción astrológica de municipales autonómicas y generales en 2027 arrastrara al partido entero al abismo, con casos judiciales pendientes como el de Begoña Gómez, cuya causa por tráfico de influencias avanzaba en el juzgado número 31 de Madrid, con testigos declarando sobre cartas de recomendación firmadas por la esposa de Sánchez, para empresas adjudicatarias de fondos europeos valorados en cientos de miles de euros. Sánchez respondía con gestos de humanización, apareciendo en radios juveniles como Los 40, hablando de conciliación familiar y retos personales, mientras Moncloa maniobraba para colocar a comisarios leales, como el responsable de las cargas policiales en Ferraz durante las protestas de 2023, al frente de la seguridad de IFEMA, organizadora de la vuelta de la Feria de Muestras. Un nombramiento que olía a blindaje ante posibles disturbios electorales en un calendario incierto donde el techo de gasto récord para 2026 se aprobaba sin mayorías reales, apostando por prórrogas indefinidas que le daban oxígeno hasta encontrar la ventana de oportunidad perfecta. Pero la crisis de corrupción no daba tregua con la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, publicando informes demoledores el 20 de noviembre, detallando cómo Víctor de Aldama, el comisionista gallego, había infiltrado el círculo íntimo del PSOE, sobornando a Ábalos, Cerdán y hasta el diputado Juanma Moreno en Andalucía, con maletines de 50.000 euros cada uno, grabados en vídeos comprometedores que circularon por WhatsApp ministerial durante la pandemia. Un escándalo que obligó a Sánchez a remodelar de nuevo la Ejecutiva Federal, incorporando a Cristina Narbona como presidenta y a jóvenes tecnócratas en cargos clave, pero sin tocar a María Jesús Montero, cuya gestión fiscal era cuestionada por la patronal, por un impuesto a la banca del 30%, que recaudaba 3.000 millones extras, pero ahuyentaba inversiones extranjeras en plena desaceleración china. La oposición, liderada por Feijóo, convocaba una moción de censura instrumental el 25 de noviembre en el Congreso, acusando a Sánchez de presidir un gobierno podrido desde las raíces, con la hemeroteca como juez implacable, recordando sus 5 negativas a la amnistía en el debate del 9 de julio de 2023, frente al pacto secreto con Puigdemont, que ahora amenazaba con retirarse si no se aprobaba un modelo de financiación autonómica privilegiado para Cataluña, con singularidades fiscales que Paje denunciaba como privilegios inaceptables, faltando a la verdad de que no todos saldrían ganando en un sistema ya desequilibrado, 11 años atrasado por exigencias independentistas. Sánchez sobrevivía a la moción con apoyos mínimos de ERC y PNV, que condicionaban su voto a transferencias inmediatas, como la gestión integral de la sanidad catalana, un órdago que tensaba la cuerda constitucional con el Tribunal Constitucional, suspendiendo recursos recurrentes mientras el rey Felipe VI mediaba discretamente en Zarzuela con rondas privadas que Sánchez agradecía públicamente pero sin ceder soberanía esencial. Domésticamente, la crisis inmobiliaria de 2022 mutaba en colapso total, con alquileres subiendo un 25% interanual en grandes ciudades y constructoras quebrando por falta de suelo asequible, pese a la Ley de Vivienda de 2023, que Sánchez defendía como hito social, pero que generaba desahucios récord de 200.000 anuales, alimentando acampadas de afectados en Sol y Barcelona, gritando especuladores y gobierno cómplice en un año donde el salario medio neto de 1.500 euros no cubría hipotecas disparadas por el Euríbor al 4%. Sánchez impulsaba un plan de choque con 50.000 viviendas públicas, prometiendo alquileres a 600 euros, pero la burocracia autonómica bloqueaba licencias, dejando el proyecto en anuncios vacíos, mientras agricultores gallegos bloqueaban autopistas contra el Pacto Verde, exigiendo excepciones al nitrato que Bruselas imponía con multas de 1.000 millones si no se cumplían plazos.
un malestar rural que Vox capitalizaba, subiendo 10 puntos en sondeos rurales y amenazando con ruralizar el voto socialista tradicional. En Europa, Sánchez navegaba por aguas procelosas, alineándose con Macron y Scholz en el Consejo Europeo del 28 de noviembre, defendiendo un fondo de defensa común de 100.000 millones para contrarrestar a Rusia, pero chocando con Italia y Polonia por su tibieza en Ucrania, donde prometía más Leopards, aunque el gasto real se estancaba en 1,9% del PIB, insuficiente para la OTAN, que exigía el 2% ya en 2026. La guerra comercial de Trump, inminente, con aranceles del 20% a importaciones europeas, ponía en jaque exportaciones españolas de aceite, vino y automóviles por valor de 35.000 millones, obligando a Sánchez a vuelo relámpago a Washington para negociar exenciones personales con el presidente electo, mientras Argelia reanudaba gas tras mediación marroquí, pero a precios un 10% superiores, disparando la factura energética nacional en 2.000 millones extras que Sánchez cubría con un impuesto verde a petroleras, generando huelgas en refinerías de Repsol y Cepsa, paralizando el 40% de la producción de gasolina. Aquel cóctel de tensiones internacionales se sumaba a la crisis migratoria renovada, con 10.000 llegadas a Canarias en noviembre, récord histórico, pese a pactos con Senegal y Mauritania, que Sánchez presumía de haber reducido pateras en el 80%, pero que ahora fallaban por cambio climático y redes mafias fortalecidas, obligando a desplegar fragatas navales en aguas atlánticas, un coste de 500 millones que tensionaba presupuestos ya en números rojos por subsidios COVID tendientes. A medida que diciembre de 2025 se cernía sobre España como una sombra ominosa, Pedro Sánchez intensificaba su danza política con señuelos electorales que los analistas veteranos reconocían al instante como preludios de tormentas mayores, desplegando campañas publicitarias institucionales de alto voltaje en todas las cadenas nacionales, exaltando logros económicos como el crecimiento del 2,8%, el récord histórico de afiliación a la Seguridad Social, superando los 20 millones de cotizantes, y planes ambiciosos de vivienda pública que prometían 100.000 unidades asequibles en 2026. Aunque la realidad de licencias paralizadas por burocracia autonómica dejaba aquellas cifras en promesas flotantes en el éter mediático. Aquella ofensiva recordaba patrones pasados como el bombardeo propagandístico previo a las generales de abril de 2019, cuando tras el bloqueo presupuestario por independentistas, Sánchez disolvió las Cortes en un movimiento maestro que le valió un repunte inesperado de 12 escaños, o el verano abrasador de 2023 tras el descalabro municipal del 28 de mayo, donde rompió todos los calendarios convocando elecciones el 23 de julio, capitalizando el voto útil progresista frente a un PP confiado que pagó caro su euforia prematura. Pero ahora el tablero era un laberinto de minas, donde las encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas del 19 de noviembre pintaban un PSOE estancado en 115 escaños, con Sánchez manteniendo una preferencia presidencial del 42%, gracias al arrastre de votantes de Junts que veían en él un mal menor frente al dominio aplastante de Alberto Núñez Feijóo, proyectado en 260 escaños. Aunque el socialista arrollaba como líder transversal en barómetros independientes con una brecha de 12 puntos, que alimentaba especulaciones de adelanto antes de que la conjunción infernal de municipales autonómicas y generales en 2027 arrastrara al partido al precipicio colectivo. Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha, elevaba la voz en encuentros informativos del 18 de noviembre, vaticinando públicamente elecciones generales en 2026, con un tono profético que delataba fracturas profundas en las entrañas del PSOE, alertando que no se podía repetir el pecado mortal de mandar infantería autonómica al frente de batalla, con generales agazapados, esperando resultados, para luego descargar culpas sobre alcaldes y varones. Un error garrafal del ciclo anterior, donde la política nacional hundió ayuntamientos y comunidades enteras en el fango electoral, mientras Madrid observaba impasible. Page reclamaba con vehemencia que las generales precedieran a las autonómicas, evitando el efecto contagio devastador, y cuestionaba la viabilidad de consensos imposibles como el techo de gasto, los presupuestos generales del Estado, o el modelo de financiación autonómica 11 años atrasado por exigencias separatistas, advirtiendo que prometer que todos saldrían ganando era faltar a la verdad flagrante,
ya que regiones como Castilla-La Mancha, Andalucía, Valencia y Murcia seguían infrafinanciadas, clamando fondos compensatorios que Montero había defendido en su etapa andaluza, pero ahora esquivaba con excusas endebles. Aquel posicionamiento de Page no era un lamento aislado, sino el eco de presiones crecientes de varones como Javier Lambán en Aragón, o alcaldes madrileños que susurraban en pasillos que un adelanto a mediados de 2026, coordinado con autonómicas andaluzas y catalanas, podría ser la tabla de salvación antes de que casos judiciales como el de Begoña Gómez, esposa de Sánchez, avanzaran imparables en el juzgado número 31 de Madrid, con testigos desfilando sobre cartas de recomendación para empresas adjudicatarias de fondos europeos por cientos de miles de euros, un polvorín que amenazaba con estallar en plena precampaña. Sánchez respondía con gestos de aparente normalidad, humanizándose en radios juveniles como Los 40, hablando de retos familiares, conciliación y la presión invisible de la Moncloa, mientras Moncloa maniobraba en las sombras, colocando comisarios leales como el responsable de antidisturbios en las cargas de Ferraz del 2023, al frente de la seguridad de IFEMA, epicentro de la feria de muestras, que regresaba con pompa electoral un movimiento que olía a blindaje preventivo ante posibles disturbios en un calendario volátil, donde el techo de gasto récord para 2026 se aprobaba a trancas, con prórrogas indefinidas, otorgando oxígeno artificial hasta hallar la ventana oportuna. Pero la corrupción no concedía cuartel con la Unidad Central Operativa publicando informes incendiarios, el 20 de noviembre, detallando infiltraciones de Víctor de Aldama, el comisionista gallego en el núcleo duro socialista, sobornando a Ábalos, Cerdán y hasta diputados andaluces con maletines de 50.000 euros grabados en vídeos que circularon por chats ministeriales durante la pandemia. Un escándalo que forzó una remodelación exprés de la Ejecutiva Federal, con Cristina Narbona asumiendo presidencia y tecnócratas jóvenes en filas clave. Aunque Montero resistía intacta, pese a críticas patronales por su impuesto a la banca del 30%, que recaudaba 3.000 millones, pero espantaba inversiones en plena desaceleración global china. Feijóo capitalizaba el desgaste convocando moción de censura instrumental el 25 de noviembre en el Congreso, con la hemeroteca como arma letal, recordando las 5 negativas de Sánchez a la amnistía en el 9 de julio de 2023 frente al pacto secreto con Puigdemont, que ahora vetaba presupuestos exigiendo singularidades fiscales catalanas, un órdago que Page tildaba de privilegios inaceptables, faltos de equidad constitucional. Sánchez sobrevivía a la moción con apoyos raquíticos de RC y PNV, condicionados a transferencias urgentes como la sanidad integral catalana. Un pulso que tensaba al Tribunal Constitucional con suspensiones recurrentes, mientras Felipe VI mediaba en Zarzuela con encuentros privados que Sánchez alababa sin ceder ni un ápice de soberanía esencial, pintando un tablero donde cada cesión era un paso al vacío abismal. En el frente doméstico, la crisis inmobiliaria mutaba en catástrofe, con alquileres escalando 25% interanual en urbes clave y quiebras constructoras por suelo inalcanzable pese a la Ley de Vivienda del 2023, que Sánchez erigía en estandarte social, pero que disparaba desahucios en 200.000 anuales, avivando acampadas en Sol y Barcelona con gritos de «especuladores, gobierno cómplice». En un año donde salarios medios netos de 1.500 euros no bastaban para hipotecas con Euribor al 4%, un cóctel explosivo que impulsaba planes de choque con 50.000 viviendas públicas a 600 euros mensuales, aunque burocracia autonómica las ahogaba en papeleo infinito. Agricultores gallegos y extremeños bloqueaban autopistas contra el Pacto Verde, exigiendo exenciones al nitrato, con multas europeas de 1.000 millones pendientes. Un malestar rural que Vox cosechaba con subidas de 10 puntos en sondeos agrarios, amenazando el reducto socialista histórico, en un clima donde jubilados y autónomos marchaban por plazas madrileñas vociferando «Sánchez mentiroso», antiinflación energética del 6% que devoraba subidas salariales prometidas. El año nuevo de 2026
irrumpió como un ciclón político que arrastraba a Pedro Sánchez hacia un horizonte electoral incierto, donde las especulaciones sobre un adelanto de las generales se convertían en certeza palpable, impulsadas por Emiliano García Paje, quien desde Toledo alzaba la voz con profecías electorales que resonaban en todos los pasillos de Ferraz, prediciendo comicios federales antes de las autonómicas y municipales para evitar el contagio letal de derrotas regionales que hundieran al PSOE en un pozo sin fondo, recordando el trauma del ciclo 2023, cuando alcaldes y presidentes autonómicos pagaron el pato de estrategias nacionales fallidas. Aquella profecía no era un susurro aislado, sino el grito de guerra de varones regionales hartos de cargar con el desgaste sanchista, donde Castilla-La Mancha, Aragón, Valencia y Murcia clamaban por un modelo de financiación autonómica equitativo. 11 años estancado por vetos separatistas que Paje tildaba de mentiras flagrantes, prometiendo que no todos saldrían ganando en un reparto asimétrico que privilegiaba a Cataluña con singularidades fiscales que rozaban la independencia de facto, mientras Andalucía, liderada por Juanma Moreno, exigía fondos compensatorios por migración y desempleo estructural. Sánchez navegaba aquella rebelión interna con mano izquierda aparente, convocando cumbres territoriales en Barcelona el 15 de enero, donde pactaba transferencias parciales, como la gestión de residuos tóxicos para ERC, pero guardando la sanidad y educación como líneas rojas constitucionales. Un malabarismo que calmaba temporalmente a Quim Torra, pero enfurecía a Puigdemont, exiliado en Waterloo, quien desde redes sociales amenazaba con romper el pacto de investidura si no se aprobaba un referéndum encubierto en 2 años, un órdago que dejaba al gobierno en minoría perpetua, incapaz de desbloquear presupuestos prorrogados hasta marzo, con un déficit público rozando el 3,2%, pese a ingresos fiscales récord por impuestos extraordinarios a energéticas y banca, que recaudaban 5.000 millones extras, pero ahuyentaban megainversiones en renovables como las de Iberdrola, desviadas a Portugal por cargas fiscales del 47%. La crisis judicial de Begoña Gómez escalaba a dimensiones shakespearianas cuando el 22 de enero el juzgado número 31 de Madrid citaba a declarar a la esposa de Sánchez, por tráfico de influencias agravado, con testigos empresariales desfilando sobre cartas firmadas, recomendando a empresas amigas para contratos europeos de consultoría valorados en 2 millones de euros en la Universidad Complutense, un escándalo que salpicaba directamente al núcleo familiar presidencial, con audios filtrados donde Gómez intervenía en adjudicaciones de másteres públicos, cuestionando la imparcialidad académica que Sánchez defendía en rueda de prensa, jurando inocencia absoluta, pero admitiendo errores de imprudencia en la gestión familiar, que alimentaban titulares demoledores en ABC y El Mundo, pintándolo como rey de España con familia enchufada. Aquella tormenta obligó a Sánchez a una pausa reflexiva de 3 días en Somosaguas, su residencia privada donde meditaría públicamente sobre la ética en política, anunciando el 8 de febrero un código ético reforzado para cargos públicos, con declaración de bienes inmediata y prohibición de contratos familiares. Un gesto regeneracionista que aplaudían Sumar y Más País, pero que Feijóo desmontaba como cortina de humo, recordando que la misma Gómez presidía el club de mentores durante la pandemia, cuando Koldo y Ábalos repartían mascarillas fraudulentas, uniendo hilos de corrupción que olían a cloaca sistémica desde la Moncloa. El PSOE respondía con contragolpe mediático, acusando al Poder Judicial de lawfare conservador, infiltrado por el PP, con el fiscal general Álvaro García Ortiz bajo escrutinio por filtraciones selectivas, mientras el Tribunal Constitucional suspendía cautelarmente la ley de amnistía ampliada que pretendía blindar a Puigdemont de extradición belga, generando manifestaciones duales en Madrid, con independentistas catalanes ondeando esteladas frente al Congreso y unionistas gallegos gritando traidores en Ferraz, un cisma nacional que polarizaba al país al 50%, según sondeos de Sigma 2, con el PSOE cayendo a 110 escaños proyectados. En el frente económico, la desaceleración global china golpeaba con fuerza exportaciones españolas de automoción y porcino, por valor de 8.000 millones anuales, obligando a Sánchez a un Consejo de Ministros extraordinario el 12 de febrero, donde aprobaba un plan anticíclico de 10.000 millones en inversión pública para infraestructuras ferroviarias de alta velocidad hacia Extremadura y Canarias,
aunque críticos denunciaban sobrecostes del 30% por adjudicaciones directas a constructoras vinculadas a exaltos cargos socialistas, como las investigadas en el caso Ábalos. La inflación energética persistía en el 5,5%, pese a la reanudación gasística argelina gracias a mediación marroquí, elevando la factura nacional en 3.000 millones, que Sánchez compensaba con cheques directos de 200 euros a 8 millones de hogares vulnerables, una medida populista que rescataba popularidad entre clases medias, pero que la patronal tildaba de asistencialismo insostenible con deuda pública escalando al 107% del PIB, un récord pospandemia. Agricultores andaluces y castellano-leoneses intensificaban bloqueos en Mérida y Burgos contra la PAC europea, exigiendo subsidios extras de 500 millones por sequía histórica que arrasaba olivares con pérdidas de 2.000 millones, mientras el Pacto Verde de von der Leyen imponía recortes al nitrato del 20%, generando quiebras en ganaderías lecheras, que Vox instrumentalizaba, subiendo 15 puntos en sondeos rurales, erosionando el voto socialista en el campo profundo, donde Sánchez visitaba explotaciones con chaleco verde, prometiendo excepciones negociadas en Bruselas, pero chocando con Bruselas por su veto a la ampliación nuclear que Merkel impulsaba para independencia energética. Internacionalmente, Sánchez se erigía en pontífice de la diplomacia progresista, aterrizando en Washington el 25 de febrero para una cumbre bilateral con el recién investido Donald Trump, donde negociaba exenciones arancelarias del 10% a exportaciones agroalimentarias españolas a cambio de elevar gasto OTAN al 2% en 2027. Un compromiso que rompía tabúes pacifistas del PSOE, pero evitaba una guerra comercial devastadora, aunque Trump ironizaba en Twitter sobre el sanchismo corrupto, recordando el caso Coldo como ejemplo de socialismo ladrón. En Oriente Medio, Sánchez mantenía su postura pro-palestina, reconociendo plenamente Ramala como capital, en marzo junto a Noruega e Irlanda, enfureciendo a Netanyahu que expulsaba al embajador español, mientras Arabia Saudí congelaba inversiones en hidrógeno verde por valor de 20.000 millones, cuestionando la estabilidad de un gobierno tambaleante. La crisis venezolana escalaba con Maduro manipulando elecciones parlamentarias en enero, provocando una avalancha de 2.000 refugiados a Canarias que Sánchez gestionaba con vuelos de repatriación express, pactados con Caracas a cambio de no reconocer a la oposición de María Corina Machado. Un equilibrio precario que dividía a la izquierda dura de Sumar, acusándolo de tibio con dictadores, mientras el PP exigía sanciones totales, alineándose con la administración Trump, en un tablero geopolítico donde España oscilaba entre bloques como un péndulo desquiciado. Domésticamente, la monarquía se resquebrajaba con Felipe VI bajo lupa por cacerías opacas en Qatar, pese a la ley de transparencia impulsada por Sánchez, que obligaba a declarar gastos reales, aunque rumores de herencias emérito salpicaban Zarzuela, vinculando favores pasados a contratos energéticos saudíes durante gobiernos populares. Un pantano institucional donde el rey mediaba discretamente, urgiendo pactos de Estado que Sánchez invocaba selectivamente contra el bloqueo parlamentario. La primavera de 2027 se avecinaba como el clímax inevitable de una odisea política que había transformado a Pedro Sánchez de outsider combativo en superviviente legendario de tormentas que habrían hundido a cualquier mortal común, culminando en unas elecciones generales el 14 de abril convocadas tras meses de especulaciones febriles, donde Sánchez anunció su candidatura a la reelección en una rueda de prensa épica en la Moncloa, el 3 de marzo, jurando ante España entera que pese a las cloacas destapadas, los pactos controvertidos y las calles incendiadas por protestas, su visión progresista de una nación unida, próspera y ecológica merecía un segundo mandato para completar la regeneración democrática iniciada en 2018. Aquel desafío era un todo o nada, porque las encuestas de Sigma 2 del 15 de marzo proyectaban un Parlamento fragmentado, con el PSOE rozando los 122 escaños, un avance modesto impulsado por el voto útil de izquierdas y catalanes moderados, que veían en Sánchez el mal menor frente al tsunami conservador del PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, pronosticado en 250 escaños, gracias a la confluencia de indignados por la amnistía, el desgaste económico y escándalos que olían a mafia desde Ferraz, mientras Vox arañaba 80 escaños, capitalizando el rural furioso, y Sumar se estancaba en 15, con ERC y Junts sumando 30.
Entre ellos, en un rompecabezas donde ningún bloque alcanzaba la mayoría absoluta de 176, obligando negociaciones infernales, que Sánchez ya saboreaba como su gran revancha histórica. La campaña electoral se convirtió en un circo de acusaciones cruzadas, donde Sánchez recorría España de punta a punta, desde las Ramblas catalanas hasta las huertas valencianas, prometiendo un gran pacto de Estado por la vivienda, con 200.000 pisos públicos a 400 euros mensuales, financiados por un fondo soberano de 30.000 millones europeos y gravámenes progresivos a fortunas superiores a los 10 millones, que recaudarían 8.000 millones anuales para sanidad y pensiones no contributivas elevadas al 1.200 euros mínimos. Un programa ambicioso que conectaba con clases medias ahogadas por el Euribor al 3,8% y alquileres disparados un 30% desde 2022. Aunque Feijóo contraatacaba con un plan liberal de bajar impuestos un 10% a la renta media, de regular suelo urbanístico para 1 millón de viviendas libres y blindar fronteras con un muro telemático en Ceuta y Melilla, financiado por multas a mafias argelinas, rechazando los subsidios sanchistas como populismo insostenible que elevaba la deuda al 110% del PIB, un duelo ideológico que polarizaba al país al 60% según el CIS. Con debates televisivos incendiarios donde Sánchez acusaba al PP de pactar con Vox para privatizar la sanidad pública, y Feijóo le reprochaba haber vendido España a independentistas con la amnistía que liberó a condenados por sedición, mientras grabaciones del caso Koldo resonaban en todos los mítines pintando el sanchismo como cloaca de enchufes familiares, desde la Gómez hasta el hermano badajozense investigado por malversación municipal. El día de reflexión del 13 de abril transcurrió en un silencio tenso, roto por manifestaciones espontáneas en plazas madrileñas, donde decenas de miles ondeaban banderas constitucionales, gritando «Democracia real ya», contra la corrupción sistémica que salpicaba a ambos bandos, pero con el PSOE como epicentro, tras informes de la UCO que vinculaban a Santos Cerdán con sobornos de 3 millones en contratos portuarios grabados en vídeos que Sánchez negaba conocer, jurando purga interna con 100 expulsiones de militantes implicados. Aunque la hemeroteca implacable recordaba sus promesas de regeneración del 2018, convertidas en polvo por dimisiones en cascada como la de Ábalos, el fiscal general y hasta el ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, cuestionado por enchufes policiales en Ferraz durante cargas controvertidas. La jornada electoral amaneció lluviosa en Madrid, soleada en Barcelona y tormentosa en Galicia, con una participación histórica del 80%, impulsada por el hartazgo acumulado, donde el PSOE resistía en urbes progresistas como Valencia, Sevilla y Bilbao, gracias a la movilización juvenil que aplaudía las becas universales de 1.000 euros mensuales y el salario mínimo en 1.300. Pero perdía feudos rurales en Castilla, donde agricultores indignados por el Pacto Verde votaban masivamente al PP, vengándose de sequías sin compensaciones y nitratos que cerraban granjas centenarias. Mientras Cataluña se dividía, con Junts subiendo al 17%, celebrando singularidades fiscales cedidas a cambio de votos, investidura que Puigdemont reivindicaba desde Waterloo como victoria histórica, aunque ERC, moderada, caía al 9%, castigada por cesiones a Madrid. Los resultados cayeron como un mazazo a las 10 de la noche, con el PSOE obteniendo 125 escaños, un triunfo pírrico que celebraba Sánchez desde Ferraz con lágrimas en los ojos, arengando a militantes que ningún adversario político podrá decir que Pedro Sánchez no ha luchado por España. Con uñas y dientes, frente al PP de 249 escaños, insuficiente para gobernar en solitario, pero con Vox en 85, sumando un bloque de derecha de 334, que Feijóo rechazaba públicamente jurando no pactar con ultras para formar gobierno constitucionalista, aunque negociaciones secretas en Génova susurraban alianzas tácticas para mociones de censura si Sánchez no lograba coalición viable. Sumar caía a 12 escaños, ERC a 10, Junts a 17, PNV a 6 y Bildu a 7, dejando un parlamento roto donde Sánchez iniciaba rondas de consultas con el rey Felipe VI el 17 de abril, ofreciendo a ERC y Junts más transferencias culturales y lingüísticas a cambio de investidura, mientras el PNV pedía financiación foral reforzada y Sumar exigía ministerios ecologistas.
un rompecabezas que se complicaba con el veto de Puigdemont a acuerdos sin referéndum pactado, que Sánchez esquivaba con promesas ambiguas de mesa de diálogo permanente, pintando una investidura fallida en junio que prolongaba la agonía nacional hacia repetición electoral en noviembre. Un escenario que Feijóo explotaba con manifestaciones de 1 millón en Colón, gritando «España unida jamás será vencida». Finalmente, el 9 de julio de 2027, tras negociaciones maratonianas en Zarzuela, Sánchez lograba la investidura en cuarta votación con 178 votos, gracias a la abstención pírrica de Junts y el sí de ERC, PNV y Bildu, a cambio de un pacto fiscal catalán asimétrico que elevaba transferencias un 15% y blindaba competencias sanitarias, un compromiso que indignaba a Page y Ayuso, pero salvaba su presidencia por 4 votos en un hemiciclo donde la crispación alcanzaba cotas de insultos y expulsiones, mientras Sánchez juraba ante el rey defender la Constitución con reformas sociales como la eutanasia ampliada, el ingreso mínimo vital universal y la transición verde con 50.000 millones europeos invertidos en hidrógeno renovable, posicionando a España como líder eólico mundial, aunque la oposición juraba venganza en autonómicas inmediatas. Aquel milagro parlamentario no era fin, sino el epílogo de una era marcada por crisis que forjaron a Sánchez en titán político capaz de surfear motines, escándalos, amnistías y pandemias, convirtiendo cada abismo en trampolín, con un instinto felino que dividía opiniones entre genio maquiavélico y oportunista sin escrúpulos, pero que sin duda había reescrito la historia contemporánea de España, demostrando que en política la supervivencia no es un don, sino un arte extremo, donde Pedro Sánchez bailaba al filo del precipicio como nadie antes, desafiando pronósticos, leyes y hasta la gravedad misma para permanecer en la Moncloa como el presidente más longevo de la democracia, desafiando eternamente los vientos huracanados de la adversidad.